Buenos días, buenos días. Hoy también vamos a escuchar la palabra de Dios. Dios siempre quiere darnos sus enseñanzas, su bendición, su gracia, su amor a través de su palabra. Entonces hoy también, abriendo nuestros oídos, nuestros corazones, escuchemos atentamente la palabra de Dios. Vamos a orar para iniciar. Vamos a orar. Padre nuestro Dios misericordioso, te damos las gracias. Gracias por salvarnos, convirtiéndonos en tus hijos santificados. Y gracias por darnos la vida eterna y la esperanza bendita de ir al cielo. Gracias por darnos a los amados hermanos, hermanas, por utilizarnos según tu voluntad y por convertirnos en miembros de la iglesia, que es el cuerpo del Señor. Deseamos ofrecerte todo para amarte y servirte. Deseamos anunciar el Evangelio para que nuestros amados familiares, amigos y cercanos reciban la salvación. Utilízanos a tu voluntad, ayudándonos para que el resto de nuestra vida podamos vivir por tu iglesia y por el Evangelio. Enséñanos hoy las palabras que necesitamos en nuestra vida. En el nombre de Jesús, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén. Vamos a buscar Salmos 128, versículo 1. 128, versículo 1. Salmos 128, versículo 1. Si lo tienen, leamos juntos. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Hoy vamos a aprender sobre nuestra vida cristiana, la bendición prometida a los que temen a Dios. Esto es el título de hoy día. En el seminario de la vida cristiana, en noviembre, ustedes se recuerdan el contenido del seminario de la vida cristiana. Último día aprendimos Salmos 127, 28 también. Entonces, hoy poquito más detalladamente meditamos sobre este contenido. Seminario de la vida cristiana, en noviembre aprendimos que la relación correcta con Dios es lo más importante en nuestra vida cristiana. Sí, muy simple y muy básico. ¿Sí? Relación correcta con Dios es más importante para nuestra vida cristiana. A pesar de que tenemos muchas cosas, tenemos inteligencia, ¿sí? Algunas cosas y hacemos algo, pero relación con Dios correctamente no adecuado no sirve nada. Entonces, primeramente, el fundamento es más importante. Relación correcta con Dios es lo más importante en nuestra vida cristiana. Mire, vida cristiana. Si nuestra vida cristiana es el proceso de construir la casa, la relación con Dios es como una base, ¿sí? Una base, el fundamento, ¿no? Es más importante. En dónde edifica la casa es más importante que cómo edifica la casa. ¿Sí? ¿Cuál es más importante? ¿Dónde edifica la casa? El fundamento más importante. Entonces, tenemos que edificar sobre el fundamento fuerte como la roca, ¿no? ¿Sí? Fundamento fuerte. ¿Cómo llevar una vida? Sí. ¿Cómo llevar una vida? Es importante, lo más importante. Pero lo más importante es vivir sobre la fe del nacer de nuevo a través de Jesús. Es lo más importante, fundamento. Tenemos que
planificar nuestra vida encima del fundamento, que es Jesucristo, que es la salvación, ¿sí? Esto es lo más importante, fundamento. Tenemos que edificar, tenemos que planificar nuestra vida encima de este fundamento, ¿sí? Jesucristo, nuestra vida cristiana. Y también aprendimos que temer a Dios es más importante que obedecer a Dios. Antes de obedecer, tenemos que temer a Dios. Sí. Seminario de la vida cristiana aprendimos así. Temer a Dios es primero. Si tememos a Dios, podemos obedecerle. Sí. Tememos y obedecer, por supuesto. Jesús dice así: si me amáis, guardad mis mandamientos. San Juan 14:15 dice así: guardad, amáis, guardad mis mandamientos. Jesús no solo dijo, guardad mis mandamientos, ¿verdad? Sí, guardad mis mandamientos. No digo así: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, es lo más importante. Si de verdad amamos a Jesús, podemos obedecerle. Esto es el orden, ¿sí? Obedecer. Antes de obedecer, tenemos que temer, tenemos que amar a Dios. También, los 10 mandamientos dicen lo mismo. 10 mandamientos también. La ley dice: hazlo o no lo hagas. Esto es la ley: hazlo o no lo hagas. Por eso, algunos piensan que los mandamientos nos demandan la obediencia. Algunos piensan así: esto es obediencia. Sí, es verdad, pero los mandamientos nos demandan el temor. Primeramente, el temor y el amor hacia Dios. Esto es el primero. La obediencia acerca de los mandamientos encima de la base que es ama a Dios. Esto es la ley de Dios. Sí. Primeramente tenemos que amar a Dios. Esto es la ley. Entonces San Mateo 22, 37, 38, aquí dice así. Miremos en la pantalla. Leamos juntos. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Sí, aquí dice mandamiento, la ley. Lo primero es amar al Señor tu Dios. Esto es el primero. No primero es mandamiento, obediencia. Después de amar, después de temer, obedecer a Dios. Si amemos y tememos a Dios, automáticamente podemos obedecer a Dios. Por eso, el orden es así: ama a Dios. Esto es la ley de Dios. Si tememos el corazón de temer a Dios, ese corazón se manifiesta por la obediencia, sí. Entonces, por eso, la prioridad necesaria para nosotros es la relación correcta con Dios, la relación correcta a Dios. Esta nos hace vivir conforme a la palabra de Dios. Aquí, Éxodo, capítulo 20, versículo 6, también leamos juntos. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Aquí dice así. Yo voy a leer otra vez. Escuchen atentamente. Yo voy a leer este versículo. Escuchen. Y hago misericordia a millares, a los que guardan mis mandamientos. ¿He leído correctamente o no? No, sí.
Si leemos solo esta parte, es un error muy grave, ¿sí? Vamos a leer otra vez, correctamente, otra vez. 1, 2, 3. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. El orden es amor, guardar mandamiento. Sí, es correcto. Cuando amamos a alguien, ¿sí? Amamos a alguien, queremos darle alegrías, ¿no? Y si se alegra, también me da alegría. Eso es nuestra naturaleza. De igual manera, si amamos a Dios, seguimos su ley y su voluntad con alegría. ¿Sí? Por eso, primero es amar, primero es relación correcta con Dios. Por eso, no solamente dijo, guardad mis mandamientos, ¿sí? No es primero, guardad mis mandamientos, sino también dijo, lo que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Sí? Este es el principio. Al temer a Jehová, podemos andar en sus caminos, ¿no? Al amar a Jehová, podemos guardar sus mandamientos. Es relacionado así. Pero a veces, algunas personas escuchan, la voluntad de Dios es esto, la palabra de Dios es esto. Aunque les dicen, no quieren obedecer a la palabra. Esto es el problema. Y no les duele su conducta, que no obedecen a Dios, ni siquiera quieren obedecerle. Y solo guardan las palabras que les convienen. Sí, hay algunos. Haciendo así, están contentos. Es algo muy lamentable. Sí, es totalmente equivocado. Pero, ¿por qué no pueden obedecer completamente ante Dios? ¿Por qué no podemos obedecer completamente? Es porque no temen a Dios, ni lo aman. Sí. Hoy vamos a pensar sobre esto. Sí. Esto es el primero, temer y amar a Dios. Temor y amor son conectados. Sus vidas, como estas personas, no son tan diferentes a los no salvos. Sí. A pesar de que recibimos la salvación, pero no temen o no aman a Dios, estas personas, sus vidas no son tan diferentes a los no salvos. Lamentablemente hay algunos, sí, algunos hermanos también. También se caen fácilmente en el mundo. No pueden permanecer bien en la iglesia. Muy lamentable, ¿no? Si no permanecen en la iglesia, no pueden aprender la palabra de Dios. ¿Sí? Es verdad. Pero ellos no sienten ningún problema. Desde principio, algo equivocado. ¿Cómo podemos seguir a Dios completamente? ¿Cómo? Primero, tenemos que restaurar la relación con Dios. Esto es el fundamento, ¿sí? Fundamento es más importante. Nuestra relación con Dios correctamente, esto es más importante. Primero, tenemos que restaurar la relación con Dios. Entonces, podemos seguir a Dios y vivir conforme a su palabra. Sí. Podemos vivir obedeciendo la palabra de Dios. Pues, ¿cómo podemos restaurar entonces? ¿Cómo podemos restaurar la relación con Dios? Solo por medio del Evangelio. Sí. Medio del Evangelio podemos recuperar nuestra relación con Dios correctamente. A través del Evangelio podemos reconciliarnos perfectamente con Dios. Esto es la manera de Dios. Los hombres, desde que nacen, tienen interrumpida la relación con Dios. ¿Sí?
interrumpida la relación con Dios. Por eso, los hombres no pueden seguir a Dios. Originalmente, no pueden seguir a Dios por sí mismo, ni guardar sus mandamientos. Esto era nuestro aspecto antes de recibir la salvación, ¿no? Antes de restaurar la relación con Dios, Dios no nos acepta. Las personas deben reconciliarse con Dios, primeramente. Solo a través de Jesús podemos reconciliarnos con Dios. Por conocer el amor de Jesús, podemos amarlo también. Sí. Esto es el orden. Conocer el amor de Jesús, podemos amarlo también. Al amar a Jesús, resistimos a la maldad y la vencemos. Y buscando la voluntad de Dios, vivimos en Cristo. Al amar a Dios, al temerlo, tenemos el corazón y el entusiasmo de querer obedecer a su ley. Por eso la Biblia no nos demanda solamente guardar los mandamientos, sino a través de la relación restaurada con Dios, guardarlos. Esto es el orden. La relación restaurada con Dios misma es la salvación. La salvación es primero, entonces. Tenemos que nacer de nuevo y después podemos obedecer a Dios. Esto es el orden. Porque los renacidos tienen la vitalidad hacia Dios. Sí, los renacidos tienen la vitalidad hacia Dios. Pero los no renacidos no pueden obedecer a Dios originalmente. Ellos no tienen la vitalidad. Entonces, lo más importante es, primero, tenemos que recibir la salvación, ¿sí? Relación correcta con Dios. Hay que restaurar. Los que me aman y guardan mis mandamientos. Amor, ¿sí? Primeramente el amor. Esto es la relación correcta con Dios. Y después de esto podemos guardar sus mandamientos y relacionado con la vida bienaventurada. Sí. Esto es el principio. Ese orden es importante. Cuando obedezco solo a los mandamientos de Dios, ¿Dios me recibirá? No, sí. No solo mandamientos. Los que han entendido el amor de Dios perfectamente, que es la salvación, y han restaurado la relación con Dios, tienen derecho de seguir a Dios. Sí. Primero es la salvación, ¿sí? Restauración con Dios, ¿sí? Relación con Dios. Mucha gente está relacionada incorrecta, ¿sí? Incorrecta con Dios, sin salvación, o sea, sin salvación, pero solo se concentra en seguir a Dios, ¿sí? Hay muchas personas como es así. Eso es problema, ¿sí? Mucha gente está relacionada incorrecta con Dios, sin salvación, pero solo se concentra en seguir a Dios. Esto es problema. Es solamente una vida religiosa, pero lamentablemente hay muchas personas como así en nuestro alrededor. Restaurar la relación con Dios es el nacer de nuevo, sí. Esto es el primero. Aquí, Gálatas capítulo 4, versículo 8 al 9. Gálatas capítulo 4, versículo 8 al 9.
Si lo tienen, leamos juntos. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios. Hasta aquí. Conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios. Esta palabra dice acerca del nacer de nuevo, acerca de la salvación. Solo en mi lado, conocer a Dios no significa que ha restaurado la relación con Dios. Solo mi lado, no. Aquí dice, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios. Sí. Esto es importante, sí. Conocidos por Dios. No solamente conozco a Dios, sino también Él tiene que recibirme, conocerme. Esto es importante, sí, por Dios. Aunque yo conozco muy bien a Dios, un conocimiento, pero Dios me dice que no me conoce. Se me acaba todo, sí. Entonces, lo más importante es lado de Dios. Mucha gente piensa que conoce bien a Dios y le sirve bien, pero en realidad no ha nacido de nuevo. Hay muchas personas, no ha restaurado la relación con Dios correctamente. Tan lamentable. Ellos podrán insistir en que hayan nacido de nuevo, pero Dios no reconoce a ellos. Eso es problema, sí. No es relación correcta con Dios. Podemos decir, yo temo a Dios. Pero solo es una expresión verbal, sí. Podría ser solo una expresión verbal. Vamos a pensar sinceramente sobre nuestro corazón, sí. Yo temo a Dios, pero ¿realmente temo a Dios? Tal vez es una expresión verbal o no. Pero hay muchas personas que no recibieron la salvación, dicen así, yo temo a Dios. Pues, ¿qué es temer? ¿Qué es temer a Dios? La Biblia nos presenta detalladamente la manera de temer a Dios. Vamos a buscar Proverbios capítulo 8, versículo 13. Proverbios capítulo 8, versículo 13. Aquí explica sobre el temer a Dios. Proverbios 8, 13. Si lo tienen, leamos juntos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Aquí explica, ¿sí? Muy claramente, ¿no? Temer a Dios es aborrecer el mal. Aquí está escrito detalladamente sobre el mal. Dice, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Sí, tenemos estas cosas, ¿no? Al conocer a Dios, aborrecemos estas maldades. Sí. Pero, lo sorprendente es que dentro de mí hay estas naturaleza pecaminosa. Sí, tenemos estas cosas. Si conocemos el estado real de nosotros mismos, tenemos vergüenza y arrepentimiento. Sí. Soy un pecador perverso. No puedo evitar el juicio de Dios. Merezco un castigo de mis pecados. Podemos pensar así. Pues este arrepentimiento me ayuda a entender el Salvador
Cristo, que vino a salvarme. Sí. A través de este corazón podemos entender el Salvador. Y podemos conocer por qué Jesús llevó la cruz. Porque Él derramó la sangre y murió. ¿Qué significa la sangre de Jesús en la cruz? Podemos entender, podemos conocer a través de este corazón arrepentido, ¿sí? Por lo tanto, podemos conocer el amor de Dios. Los que han conocido el amor de Dios aborrecen los pecados, obedecen a su voluntad y lo temen y lo aman. Esto es una prueba de los salvos. Sí. Uno que recibió la salvación tiene este corazón, ¿sí? Tiene este corazón a través de este proceso. Ahora tenemos este corazón. Los que han entendido la soberanía absoluta de Dios, los que aborrecen el mal, los que han entendido la justicia y el amor de Dios, los que se han reconciliado con Dios, los que no solamente conocen a Dios, sino también han sido conocidos por Dios, los que aman a Dios en verdad, son los que temen a Dios. Sí. ¿Yo tengo estas cosas o no? ¿Este corazón o no? Vamos a pensar, ¿sí? Estas personas son los que temen a Dios. Estas personas siguen a Dios eternamente y siguen con alegría la manera de vida que Dios demanda. ¿Sí? Por eso aquí, texto principal, Salmos 128:1 dice: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Esto es el principio de la vida cristiana. Dios enseña a nosotros sobre esto. Dios prometió varias bendiciones a los que lo temen. Vamos a ver uno a uno primero. Sí, temen a Dios. Aquí, versículo 2, Salmos 128, versículo 2, también leamos juntos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Aquí dice que tener la atención, ¿sí? Hay que tener la atención aquí. Dice, comieres lo que no has trabajado. Dice así. Comieres lo que no has trabajado. No dice así, ¿no? ¿Sí? No dice así. Es una promesa de que Dios va a dar el resultado del trabajo. Sí, resultado del trabajo. Dios nos hace disfrutar de lo que hemos trabajado y nos hemos esforzado. Aquí en capítulo 127, versículo 1 también dice así. Salmos 127, versículo 1, aquí también leamos juntos. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vale la guardia. Sí, en el seminario de la vida cristiana hemos estudiado, ¿sí?, sobre este versículo. Es muy adecuado, ¿sí? Dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican, ¿no? Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Si Dios no está con nosotros, nuestro trabajo es en vano, sí. Es muy importante.
A pesar de que trabajamos muy fervorosamente, pero sin Dios, eso no sirve de nada. Si Dios está con nosotros, significa que nuestro trabajo no es en vano. Entonces, con Dios es más importante. Mi vida funciona con Dios o no. Tenemos que pensar. No quiere decir que Dios va a dar bendiciones a los que no trabajan ni se esfuerzan. No es así, no es así. Hay ley que Dios ha permitido a los hombres. Esto es la ley. Aquí dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan. ¿Sí? En Génesis capítulo 3, 19 dice así. Desde el principio de la Biblia dice esta ley. ¿Sí? Esto es la ley que Dios ha permitido a los hombres. Esto es un principio. Tenemos que trabajar, ¿sí? Tenemos que con sudor podemos comer el pan. Dios hizo que todo el mundo comería el pan con el sudor de su rostro y viviría con dolor, ¿sí? Por el pecado, ¿no? Los cristianos no son excepcionales, ¿sí? Cristianos también. Cuando estamos en este mundo, vivimos con trabajo, ¿no? Sí, trabajamos. Comemos el pan con el sudor. Nosotros aún tenemos que trabajar y debemos levantarnos temprano y comer el pan trabajando. La promesa de Dios. Pensemos, la promesa de Dios va a producir el resultado de nuestro trabajo. Esto es la promesa de Dios. Para recibir las bendiciones de Dios hay que trabajar honradamente. Hay que trabajar honradamente. Dios no bendice a los vagos jamás. Es muy obvio, ¿no? Mientras estamos viviendo, tenemos que trabajar y esforzarnos. Pero si Dios nos acompaña, podemos obtener completamente el resultado de nuestro trabajo. Trabajamos con Dios, es más importante. Es relacionado con la bendición de Dios. Trabajar con Dios. Hay una historia interesante. Uno oraba a Dios durante mucho tiempo. Señor, mire, que me toque la lotería. Sí, lotería. Y Dios le respondió, sí, bueno. Muy especialmente. Respondió así, sí, bueno. Por eso, seguía orando y esperaba, pero no le tocaba la lotería. Así pues, se quejaba a Dios, Señor, ¿por qué no me toca la lotería? ¿Por qué? Entonces Dios le volvió a responder, compra la lotería primero. Sí, todavía no compró él. ¿Cómo piensan ustedes? Es un cuento inventado, pero pensemos, ¿sí? Esta oración es vana, ¿sí? Es vana. Oración vana también nos enseña que hay algo que tenemos que hacer. Él tenía que comprar primero lotería, ¿sí? Pero sin comprar lotería, su oración no sirve de nada, ¿sí? Hasta esta oración vana también, ¿sí? Nos enseña que hay que hacer algo, ¿sí? Después de ver lo que tengo que hacer, debo pedir la ayuda de Dios, ¿sí? Esto es el orden, ¿sí? Uno no ha plantado nada en el campo, pero si pide, Dios, este año quiero cosechar mucho, es un necio, ¿sí?
no sirve de nada, ¿no? Primero, trabajando diligentemente o haciendo algo, y cuando confiamos a Dios, Dios nos responde. ¿Sí? Esto es el orden, también su principio. Aunque Dios nos acompaña, somos perezosos, Dios no puede bendecirnos. ¿Sí? Esto es muy común, ¿sí? Bíblico también muy común, ¿sí? Muy obvio. Si uno le pide a Dios su bendición, no esforzándose nada, es lo malo, ¿sí? Es lo malo, no es bíblico. También, apóstol Pablo dice, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, dice. Muy obvio, ¿no? Segunda de Tesalonicenses 3:10. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Mientras estamos viviendo en este mundo, nos hace falta el trabajar carnal. Cuando Dios nos bendice, podemos disfrutar del resultado de los trabajos. Esto es la manera de que Dios nos bendice. Comieres el trabajo de tus manos. Dice así la Biblia. Toda la historia de la Biblia dice como lo mismo. Sabemos esta historia. Antes David se enfrentó a Goliat por la fe. En ese momento, Goliat no murió por la parálisis de corazón, ni por la hemorragia cerebral, ¿sí? Pero si Dios quería, Dios podría hacerlos. Cuando David miró a Goliat fuerte, él podría caerse repentinamente. Sí, Dios tiene poder, pero Dios esperaba hasta que David tirara unas piedras, ¿no? Dios le dio a David la oportunidad de participar. Sí, Dios esperaba. Sí, dio la oportunidad de participar. Esto es la bendición. David hizo lo que él tenía que hacer por la fe. ¿Sí? Él tenía confianza y también él hizo su trabajo. Entonces Dios dice, su corazón adecuado conmigo, dice. Él sabía exactamente sobre el principio de Dios. Aquí Isaías, capítulo 65, versículo 22, 26, 23. Isaías 65, 22, 23. Yo voy a leer. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición. Hasta aquí. Dios no nos da una ganancia repentina, sí. No nos da una ganancia repentina. Dios nos dará el fruto de lo que no hemos trabajado, sí. Dios nos dará el fruto de lo que no hemos trabajado. Es pregunta. Sí. No dará. Esto no es una bendición, sí. No trabaja, no hay bendición, ¿sí? Eso no es la bendición. Los cristianos no tienen que esperar tal cosa, ¿sí? Dios nos ayuda a que tengamos los frutos de nuestros trabajos según lo que hemos hecho, para que nuestro trabajo no sea en vano. ¿Sí? Tenemos que hacer algo ante Dios.
¿sí? Relacionado con Dios. Aquí dice, edificarán, dice, plantarán, la obra de sus manos, trabajarán, darán a luz, ¿sí? Son nuestra parte, ¿sí? Esto es nuestro trabajo, nuestra parte. Tenemos que trabajar, tenemos que hacer esto. Entonces podemos recibir las bendiciones que Dios dice que nos dará. Esto es la promesa de Dios. Aquí, el trabajo significa que el trabajo relacionado con Dios. Sí, trabajo relacionado con Dios. Cuando Pedro se encontró con Jesús por primera vez, en aquel momento, ¿qué pasó? En aquel momento, Pedro era pescador. El día en que encontró a Jesús, Pedro había pescado en el lago de Galilea, pero ese día no pudo pescar ni un pez. En este mundo también, en este mundo donde vivimos, puede pasar lo mismo, como situación de Pedro. Creo que Pedro trabajó por toda la noche con su esfuerzo, con su técnico, pero no pudo pescar nada, sí, nada. Eso puede ser en este mundo. En aquel momento, Jesús vino a Pedro. De repente Jesús se apareció y dijo, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar otra vez. Dios dijo esto. ¿Cómo sentiría Pedro? Sí, ¿cómo sentiría? Tal vez tenía una duda, porque él sabía bien sobre pescar, el pescador. Pero Pedro, confiando en la palabra de Jesús, él hizo lo que le mandó. Sí. Pedro fue el mar adentro otra vez y echó la red a la derecha de la barca. Entonces pescó un montón de peces que no pudo sacar solo. Esto es el resultado de obediencia de la palabra de Jesús. Esta historia también dice lo mismo. Sin Jesús, ¿sí? Hay enseñanza. Sin Jesús, Pedro trabajó por toda la noche, pero no pudo conseguir nada. ¿Sí? Esto es su resultado, su obra, resultado de su obra. Pero cuando Jesús estuvo con Pedro, ¿sí? Y él obedeció a la palabra de Jesús. Entonces ocurrió una gran obra. Dios lo bendijo. Sí. Esto es el resultado con Jesús, con Dios. Eso es la manera de trabajar Dios. Pedro gustó un gran milagro por obedecer a la palabra de Jesús. Si Pedro no hubiera obedecido y ni trabajado, no podría haber ocurrido esta obra. Cuando vivimos temiendo a Dios, amando a Dios, Él bendice las cosas que hacemos. Por lo tanto, tenemos que confiar en su palabra. Sí. Primero esto. Aunque no puedo entender la palabra de Dios y me parece que mi situación es muy difícil de solucionar. Esto es su pensamiento. Pero tenemos que seguir a Dios confiando en su palabra, pues Dios se encarga del resultado de nuestro trabajo. Esto es el principio de Dios, la promesa de Dios. Sí o sí ocurrirá este resultado. Sí. Amando a Dios, obedecer, Dios da su bendición. Pero muy lamentablemente hay algunos hermanos que no escuchan bien la palabra de Dios. Sí, muy lamentable esto. A pesar de que
quieren recibir mucha bendición y ayuda de Dios. Esto es nuestro corazón. Sí, Dios me ayuda, por favor. Necesita su ayuda, bendición. Quieren mucho. Sí, bendición de Dios. Pero no escuchan la palabra de Dios. Sí, no escuchan la palabra de Dios. Eso es muy contradictorio, ¿no? Muy contradictorio. Hoy estoy muy cansado. Tengo que hacer mis cosas primero. Tengo estas cosas. Por muchas razones, ellos no escuchan la palabra de Dios. La palabra de Dios, tan importante, es básico, ¿no? Sería bueno, hoy, preguntemos a mí mismo, a mi conciencia de la fe, sinceramente, ¿sí? Sobre esta pregunta. ¿Yo amo a la palabra de Dios? ¿Yo realmente, sinceramente, quiero escuchar la palabra de Dios? Tenemos que pensar, tenemos que preguntar a mí mismo, verdaderamente, ¿es la razón inevitable que no puede escuchar la palabra de Dios? A veces yo hago esto. Esta pregunta es la pregunta muy fundamental. ¿Sí? Amar a Dios, temer a Dios, ¿sí? Pero no escucha la palabra de Dios. Es contradictorio, ¿no? Sermón dominical, sermón de miércoles. Esos son básicos, ¿no? Son básicos. Participar en las reuniones de distrito, de jóvenes, de otras reuniones, lo cual Dios permite, ¿sí? A nuestra iglesia, es lo básico de los básicos, ¿no? Es primero, de verdad queremos vivir para Dios y para el Evangelio, sinceramente, pero si sea muy difícil para mí que solamente escuchar la palabra de Dios, así, sentando en la silla, ¿cómo podríamos vivir para el Señor, para el Evangelio? Si no participemos aún en el domingo, ¿cómo podríamos vivir para el Señor y el Evangelio? Sí. Nosotros queremos recibir la bendición de Dios, la ayuda de Dios, pero no participen el domingo. Es muy contradictorio. Tal vez es el máximo sacrificio que participar en el domingo en mi vida. ¿Cómo piensan ustedes? Algunos piensan que es un sacrificio participar en el domingo. Es un sacrificio. Algunos piensan así, pero eso no es sacrificio. No es sacrificio, sino lo básico. Lo básico. Primeramente, tenemos que hacer este básico y después podríamos sacrificarnos verdaderamente para Dios. Un niño no puede caminar todavía, entonces no puede correr, sí. Pero si quiere correr sin caminar, eso es algo raro y anormal. Primeramente tenemos que hacer básico. Hay un orden básico, ¿sí? Para los cristianos. Hay las cosas básicas que tenemos que hacer primero. Lo participar en la reunión, ¿sí? Escuchar la palabra de Dios. Amar a los hermanos, ¿sí? Amar a los hermanos. Amar a la iglesia. Predicar el evangelio. Estos son los básicos, ¿no? Es lo básico. Que saludos a los hermanos cuando los vemos en la iglesia. Es básico. Lo básico también que limpiar la iglesia cuando esté sucia y desordenada. Por lo menos si no saludemos a los hermanos unos a otros, ¿cómo podríamos amar a los hermanos? Si no limpiemos la iglesia, ¿cómo podríamos decir que amar a la iglesia como invitados? Somos miembros de la iglesia, familia, nuestra casa, ¿no? Podemos pensar así.
en la iglesia es necesario estas cosas, estos sistemas o estos órdenes, etcétera. Sí, por supuesto, es muy importante y muy necesario, pero lo más importante es que hacer bien los básicos primero. Tienen que ser lo primero, las cosas básicas, como participar en la reunión y escuchar la palabra de Dios, amar a los hermanos, amar a la iglesia y predicar el evangelio. Hay la solución, ¿sí? Y la respuesta en la palabra de Dios, ¿sí? Palabra de Dios. Si queremos más anhelosamente, sinceramente, escuchar la palabra de Dios, ese Dios ciertamente ayudará y permitirá las condiciones a nosotros para que podamos escuchar bien su palabra. Esto es el primero, sí, lo básico. Y además cambiará mi vida adecuadamente, según su gracia, la palabra de Dios. Les vuelvo a decir, por favor, no falten sermón dominical y de miércoles, reunión de distrito, jóvenes general del mes, los cuales Dios permite a nuestra iglesia, ¿no? Y por favor, no lleguen tarde, sí, no lleguen tarde en cada reunión. Hora peruana no es bíblico, sí, no es bíblico. La Biblia dice que no romper una promesa. Dice que es el pecado, sí, romper la promesa es el pecado. La hora fija de la reunión es la promesa, es también lo básico. Por eso tenemos que intentar guardarla. Y también si tenga sueño escuchando la palabra, escuche detrás, así poniendo en pie, ¿sí? ¿Por qué? La palabra de Dios es primero, ¿sí? Es básico. Por eso tiene respuesta, tiene manera de la vida en la palabra de Dios. Por eso tenemos que escuchar atentamente. Esto es lo básico. Por favor, obedecer bien. Si es obedecer bien a escuchar la palabra de Dios, primeramente. Eso es lo básico de los básicos. Y Dios bendecirá a esa persona, ciertamente. Eso es la promesa de Dios. Sí, es verdad. Deuteronomio, capítulo 28, Deuteronomio 28, versículo 12. Deuteronomio 28, versículo 12. Versículo 12. Si lo tienen, leamos juntos. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones, y tú no perderás prestado, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. Esto es una bendición, ¿no? Una bendición que reciben los que temen a Jehová, temen a Dios. Si tememos a Dios, seguro que nuestro trabajo no será en vano, sí, no será en vano. Dios nos da bendiciones según lo que hemos hecho, ¿sí? Depende de mi trabajo. Al trabajar nos hace disfrutar de su fruto, ¿no? También Dios ayuda a los que lo temen para que formen una familia rectamente. Aquí Salmos 128, versículo 2 al 3, Salmos 128, 2 al 3. También
¿Se lo tienen? Leamos juntos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Tan precioso, ¿no? Salmos 127 y 128 están escritos una imagen de familia que se dirige por la fe. Esto nos da por fin la lección, forma una familia sobre la fe. La Biblia dice, si intenta edificar la casa sin Dios, su trabajo será en vano. Sí, es verdad. Sin Dios será en vano. Por mucho que estimen y amen entre los miembros de una familia, si Dios no está con ellos, su familia se destruye. Sí. Con Dios. Dios es más importante. Josué decidido así, yo y mi casa serviremos a Jehová, dice, ¿sí? Nosotros también tenemos que tomar decisión de que formaremos nuestra familia sobre la fe correcta, sobre la relación correcta con Dios. Entonces, ¿cómo podemos formar una familia correctamente? ¿Cómo? Temer a Dios, temer a Dios. Es una respuesta de esta pregunta. Temer a Dios hemos estudiado, ¿sí? Hoy. Salmo 127, versículo 2, en la parte postrera dice que así, en la parte postrera dice, pues que a su amado dará Dios el sueño. El sueño, sí. Tan precioso, ¿no? El sueño es descanso, ¿sí? El sueño es descanso y paz, podemos entender así, y paz. El sueño que Dios da significa la paz auténtica. Cuando Dios nos acompaña, las bendiciones de Dios vienen a nuestro trabajo y a nuestra familia. Cuando edificado nuestra familia en torno a Dios, Dios nos da no solamente la paz carnal, sino también la alegría y la paz espiritual. Sí, es la promesa de Dios. Dios señorea nuestra vida, sí, porque Dios es nuestro pastor. Por lo tanto, si estamos relacionados correcta con Dios y ponemos el fundamento de nuestra familia sobre la fe correcta, nuestra familia y nosotros seremos fuertes y tendremos paz, sí, carnal, espiritual también. Los que temen a Jehová reciben estas bendiciones. Esto es la promesa de Dios y también el principio de la Biblia. Guardemos estas enseñanzas y vamos a vivir más fuertemente, correctamente ante Dios para el Evangelio. Vamos a orar para terminar. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por salvarnos y por amarnos. Te amamos sinceramente al haber comprendido tu gran amor hacia nosotros. Hemos recibido la salvación al creer en nuestro corazón la sangre del Señor derramada en la cruz. Deseamos saber más del Señor que nos ama. Deseamos amarte más, conociendo tu amor, sirviéndote en nuestra vida. Deseamos vivir el resto de nuestra vida devolviendo la gracia del Señor. Ayúdanos acerca
en tu palabra y en la comunión entre los hermanos, las hermanas, para vivir una vida que te agrade. Ayúdanos a anunciar tu gran amor con fuerza a nuestra familia, amigos y cercanos que reciban la salvación. Todos aquellos a los que queremos anunciar el Evangelio para que vuelvan a ti. Confiamos en la mano poderosa toda nuestra vida, en el nombre de Jesús, quien siempre nos ama. Hemos orado. Amén. Vamos a cantar.